Farmacéuticas y empresarios mexicanos quisieron engañar al gobierno de México vendiendo medicamentos a sobreprecio por muchos millones de pesos. La presidenta de México se percató de este atraco y empezó la investigación profunda a más de 50 empresarios y farmacéuticas estas siendo investigados. Por irregularidades y presuntos actos de corrupción por sobreprecios, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno declaró nulo el proceso de licitación de medicamentos correspondiente a la compra consolidada para 2025 y 2026. El daño por los sobreprecios es de casi 13,000 millones de pesos, indicó la propia Secretaría de Salud, que añadió que la anulación afecta a 175 claves de medicamentos que fueron adjudicadas a un costo mayor al ofertado por otros participantes. En una tarjeta informativa, la dependencia refirió que se llevará a cabo una nueva subasta, en la que participarán todos los proveedores que concursaron originalmente. El informe precisa que en las claves en las que no se detectó sobreprecio, se procederá con una readjudicación directa al proveedor previamente seleccionado, con el objetivo de no interrumpir el abasto de medicamentos. A pesar de lo sucedido, la Secretaría de Salud garantizó que las órdenes de suministro emitidas permiten cubrir las necesidades mientras se formalizan los nuevos contratos. Desde el 19 de marzo pasado, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud, reconoció posibles indicios de corrupción en la compra consolidada de medicamentos 2025-2026, al adjudicar 175 claves de fármacos a un sobreprecio cercano a los 13,000 millones de pesos. A estas alturas, en lo que avanza la investigación, están en la mira más de 50 empresarios farmacéuticos que quisieron engañar y sobre todo estafar al gobierno mexicano, pero no sabían que los tiempos cambiaron y ahora muchos serán penalizados, sancionados e inhabilitados por cometer este delito que atenta contra la salud del pueblo mexicano. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Buenos días. Si me ponen la lámina que tenemos, les informamos brevemente cómo ve el avance de la llegada de los medicamentos e insumos para la salud. Hemos recibido en estos meses 435 millones de piezas de insumos para la salud y para que conozcan, este último mes de abril, a corte del día 24, que es el último corte que tenemos con las instituciones, recibimos 148 millones de piezas durante el mes, comparado al último corte que les dimos. ¿Qué significa eso? Y es muy importante dejarlo claro, que inclusive en este proceso que se está llevando a cabo para reponer los procesos de compra de medicamentos para los siguientes 18 meses, hemos seguido recibiendo piezas, es decir, no se ha generado una falta de entrega, una falta de suministro, continúan y seguirán llegando los insumos médicos que se requieren en los distintos institutos que integran el sector salud y además, tenemos todavía cerca de 331 millones de piezas que están programadas para entrega en las siguientes semanas. Es decir, que en paralelo al proceso que les puede comentar un poco la maestra Buenrostro, seguimos recibiendo los insumos. No se está generando una falta de suministro ni una reducción en términos de lo que entregan los proveedores. De hecho, la semana pasada, le informamos ayer a la Presidenta, fue la semana de mayor entrega de medicamentos desde que inició este proceso. Y en paralelo, como les comentábamos, ya iniciamos la parte final de la generación de los nuevos contratos para poder tener a la brevedad y particularmente para un gran número de claves en menos de una semana los nuevos contratos para continuar hacia adelante en aquellos proveedores que han mostrado no solo ser cumplidos, sino haber cumplido técnicamente, administrativamente, legalmente y tener los mejores precios para las instituciones del sector salud. Entonces, nada más para refrendar lo que les comentaba, han seguido llegando los medicamentos, seguirán llegando. Tenemos varios procesos abiertos, particularmente lo informa la Presidenta la semana pasada, de oncológicos que se han adquirido, particularmente de 21 claves que se habían estado en sobrecosto durante la licitación, que ya se compraron con reducciones de 30% globalmente en términos del precio unitario y siguen y seguirán llegando mientras continúe el proceso para generar los nuevos contratos de aquí en adelante. Muchas gracias. Raquel, de una vez.
Bueno, buenos días, Presidenta, con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Pues con relación a la última intervención de oficio que se declaró la nulidad del procedimiento de medicamentos, nada más comentarles que estamos trabajando en todas las investigaciones. Ya inhabilitamos una empresa el viernes pasado, tenemos ya una empresa en investigación abierta y muy probablemente en esta semana la mandemos a temas penales porque falsificó documentos del registro de COFEPRIS. Tenemos otras 16 investigaciones abiertas también para empresas farmacéuticas que están en proceso de investigación y continuamos con el proceso de investigación. Con relación a toda la revisión que se hizo de la documentación, se encontraron algunas irregularidades más o menos en la compra de poco más de 650 claves y la siguiente es pues, la Secretaría de Salud se ha estado trabajando con nosotros, con ellos y también con COFEPRIS para tener información cada vez más a la mano, procedimientos más claros y más sencillos para evitar que se cometa cualquier tipo de abuso durante el procedimiento y a cualquier tipo de otro tipo de irregularidad o de inconveniente durante el proceso. Entonces, aquí ya la Secretaría de Salud trae orientados los procesos. Ya se está iniciando, como dijo el subsecretario Clark, él inició este lunes ya a reponer los procedimientos y nosotros le estamos dando un acompañamiento para evitar cualquier sorpresa en el transcurso del camino. Entonces seguimos ahí con las investigaciones. ¿Es cuánto? No, ahorita les decíamos tenemos en investigación 16 empresas, una ya está inhabilitada y la otra está en investigación. No hay un monto, al menos en algunos casos, en esta licitación, porque acuérdense que quedó suspendida, entonces no causaron daño. Hay una presuntiva de un sobrecosto que en algún momento se identificó el subsecretario Clark en 175 claves, que vimos que fueron un poquito más, pero nunca se materializó porque se declaró la nulidad y se están reponiendo ahorita los actos. A ver. La empresa inhabilitada es Biomedics. Eso lo determina la Fiscalía General de la República. Nosotros hacemos el expediente y lo tramitamos ante la Fiscalía General de la República. A ver, nada más uno a la vez, por favor. Están siendo investigados y cuántos directivos de empresas también están siendo investigados. Estamos investigando a toda la gente que participó en el proceso. No podemos hablar de ello porque es un proceso deliberativo, pero sí tenemos identificadas todas las personas que participaron, las que firmaron y exactamente en qué claves y en qué procedimientos y con qué empresas estuvieron participando. Las compras que no se van a poder realizar. ¿Perdón? Hay compras canceladas que no se van a poder realizar por este acto. No, ninguna. Ya está, todo está ahorita, como lo dijo el subsecretario, él el día de ayer empezó a reabrir todos los procedimientos. ¿Se puede conocer el nombre de las otras 16? Es que están en proceso deliberativo, ahorita no las podemos comentar. ¿Cómo se está rehaciendo el proceso? ¿Cómo va esos avances? Con mucho gusto. Para 1,139 claves, que son las que estamos esta misma semana reponiendo el proceso, se citó a todos los proveedores para que presentaran sus propuestas técnicas, administrativas, económicas, legales, con los mismos términos de precio, condiciones de entrega que en la licitación original que se declaró nula. Ese proceso lleva ya varias semanas de trabajo previo administrativo para poder asegurar que se actúa conforme a derecho y ayer comenzó la parte ya final de esta generación de nuevos contratos. Citamos a cada una de las empresas involucradas que ofertó de manera correcta buenos precios, buena calidad, que tenía todo en orden y ese proceso esperamos que quede concluido esta misma semana y en realidad hasta el lunes 5 de la próxima semana, es decir, 6 días aproximadamente para tener repuesto la gran mayoría de las claves de medicamentos que se requieren. En las claves que mencionaba la secretaria Buenrostro, que hemos identificado primero sobreprecio, que se comentó acá,
o que posteriormente se identificó que las empresas que se inconformaron tenían razón de haber sido descalificadas de manera injusta o de manera arbitraria o haber sido pues no tratadas de manera equitativa, así como también proveedores que hemos encontrado en este tipo de casos, no solo de incumplimiento, de no habernos entregado órdenes de suministro, o también en algunos casos de estos problemas legales que mencionaba la maestra Buenrostro de inclusive falsificación de documentos. En esos casos estamos también iniciando ya el proceso, que se detonó el día de ayer también, de investigación de mercado para hacer las subastas inversas que ha comentado la presidenta. Lo que tenemos en paralelo es que para el próximo lunes tendremos ya prácticamente más de 2/3 partes de las piezas que se van a adquirir con nuevos contratos, que nos va a permitir formalizarlos, volver a pedirlos, restablecer normalidad en el suministro y continuar unos pocos días más a partir de eso para las subastas inversas que tenemos que realizar. Pero dos temas que son importantísimos que tengan presentes. Primero, esto lo hemos validado de manera colegiada con el acompañamiento y liderazgo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para asegurar que en todas las partes del proceso se sigue la ley, se siguen los reglamentos establecidos. Y en segundo lugar también es importante que lo tengamos todos claros, hemos privilegiado que en las claves donde no teníamos un sobrecosto notable sigan llegando las piezas, se sigan distribuyendo, seguimos presionando a la proveeduría para que entregue, de tal manera que mientras se repone este proceso, se generan los contratos y llegan las órdenes de los nuevos contratos, siga habiendo un abasto estable en el país y en todas las unidades del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, de la Marina, de los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales de referencia. Es decir, son dos procesos que van de manera paralela y para las claves más urgentes que teníamos, también como mencionó la presidenta, iniciamos hace 2 semanas las subastas inversas para la compra de 3 meses, primero de oncológicos, que fueron 21 claves, que les comentaba unos casos que dejaron claro que habíamos tenido razón en sospechar los sobrecostos, claves que habíamos comprado en la licitación en 20,000 pesos, que el mismo proveedor después de una subasta inversa se baja a 4,000 pesos. Claves que hemos comprado en 38,000 pesos, que proveedores descalificados injustamente pudieron ofertarlas y están entregando en 11,000 pesos. Y esas fueron las primeras claves de 21 oncológicos. Iniciamos ayer en este mismo proceso de las claves urgentes para no tener que esperar a todo el proceso, 3 meses de otras 154 claves que estamos negociando con proveedores y ayer, por ejemplo, solo de ayer, comparado con precios de la licitación anterior, tenemos un ahorro de casi 250 millones de pesos comparado a lo que se hubiera comprado en caso de usar los precios de la licitación. Es decir, claramente la estrategia de frenar esos sobrecostos está mostrando que si vas con la proveeduría, le das reglas claras, nos ponemos muy serios nosotros en términos de cómo participan, estamos encontrando mejores condiciones de precio, de entrega, de calidad, de cumplimiento. Y así seguimos. ¿Para cuánto tiempo va a dar a nivel nacional? El sector salud consume mensualmente un poco menos de 200 millones de piezas y tenemos en este momento no solo la entrega en la última semana de otras en el último mes de casi 150 millones de piezas que apenas se van a empezar a utilizar y tenemos 331 millones de piezas, si no me equivoco, que están por llegar. Es decir, tenemos suficiente abasto para el tiempo que hemos contemplado en la reposición de estos procesos de licitatorios. Perdón, nada más uno por uno. Perdón, una por una. ¿Cuántos millones de piezas de medicamentos representan? Son todos los oncológicos del país de los siguientes 2 años son cerca de 25 millones de piezas y sí, que se compraron y en estos 3 meses de 21 millones de piezas son cerca de 500,000 piezas de oncológicos de esas claves. Esas claves son solo 21 de un total de 190 claves de oncológicos que hemos comprado y esas otras 190 claves son claves que sí solicitamos y están llegando recurrentemente a los hospitales. Muchos de ellos, recordarán, son claves que se conocen como de fuente única y patente, de la industria que no pasa por un proceso licitatorio, pasa por un proceso de asignación directa. Es decir, para la gran mayoría de los oncológicos, de hecho no tenemos un tema de nulidad en el proceso, derivado que estos fueron adquiridos vía un proceso de asignación directa de estas compañías. Esos siguen llegando. Son los medicamentos además de más alto costo, algunos anticuerpos monoclonales de otro tipo que cuestan en muchos casos pues 100,000 pesos y en ese orden de magnitud, y esos no tienen ningún tipo de freno en el proceso. Siguen asignados, siguen contratados, se siguen pidiendo cada vez que un hospital, instituto lo requiera. Porque fue algunos casos, que fue el caso de Veracruz, que no lo tenía ni el gobierno
gobierno decidió adquirirlos. ¿Ustedes ya los están distribuyendo? Sí, ya el proceso de distribución va bastante más avanzado que la última vez que platicamos hace un mes. Les comento, han llegado cerca de 150 millones de piezas directamente a los estados, a los almacenes. Estamos haciendo el proceso de última milla, pero lo que sí tenemos muy claro, y la presidenta es lo que nos ha instruido, es que le damos seguimiento casi orden por orden. Tenemos una comunicación permanente con los compañeros que están en los estados para entender qué claves no han llegado. Y otra cosa que es importantísima, una buena parte también de nuestro trabajo hoy en día tiene que ver con asegurar que los proveedores que recibieron órdenes de suministro entreguen y cumplan. Y de manera colegiada, tanto el director del ISSSTE ha citado proveedores incumplidos, el director del IMSS Bienestar, el director del IMSS, un servidor en la Secretaría de Salud. Estamos haciendo un proceso muy coordinado para que las órdenes de suministro ya emitidas, es decir, los medicamentos que sí están en tránsito hacia los estados, los proveedores, inclusive en este proceso de reposición de los procesos, para la redundancia, continúen entregando. Involucra hablarles diario, llamarles la atención cuando vayan tarde, notificarle a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y les pongo un ejemplo. Tenemos varios proveedores. Uno de ellos es este que mencionaba la secretaria Buenrostro, que está ya inhabilitado, que estamos inhabilitando entre muchas otras razones, también por falta de cumplimiento. Es decir, en este proceso de subastas inversas no solo estamos tomando en cuenta lo que se compró sobre costo, sino que tomamos también como base los que no nos entregaron el primer mes y medio, estamos mandándolos de vuelta a que otros proveedores compitan. Si nos mostraron que no tienen capacidad para entregar o voluntad para hacerlo, mandarlos otra vez a un proceso de subasta inversa, aprovechando esta oportunidad que tenemos para la reposición de los procesos. Entonces estamos siendo muy estrictos en eso y eso es lo que nos importa en estos meses. Licitaciones desiertas por el tema del sobrecosto. Ese proceso, les digo, el próximo lunes tenemos ya la asignación de más de 1,139 claves, que son las primeras, y en esos siguientes días continuamos con las subastas de las 600 y fracción que mencionaba la secretaria Buenrostro. Es decir, estamos trabajando bastante rápido y todos los proveedores ya recibieron las notificaciones de la documentación que tienen que entregar y las instituciones de los procesos administrativos que tienen que llevar a cabo para la contratación de estas claves otra vez. Ay, perdón, una por una. ¿Le podemos dar datos particulares? No los traigo de memoria. Subsecretario, ¿cuándo podremos hablar que ya no va a haber desabasto? Porque las denuncias siguen de que no hay medicamentos para la presión, para la diabetes, para enfermedades que son importantes de estarle dando seguimiento, y de no darles los medicamentos, pues aumenta el problema. ¿Cuándo va a ser esa fecha que se diga? Para los medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos, los medicamentos que se le dan a las personas con dislipidemia, es decir, los medicamentos de mayor uso y volumen, prácticamente ninguno de esos medicamentos se encontró en el proceso de las 175 claves en sobrecosto. Es decir, esos se comenzaron a pedir desde el 1 de marzo y han sido entregados. Lo que sí vemos nosotros es que no podemos decir que esté resuelto el problema, sigue avanzando, pero sí vemos una mejoría notable en las últimas 4 semanas. Es una mejoría que monitoreamos nosotros semana con la presidenta, diariamente dentro del gabinete, en el que cada día más están llegando más insumos. Les comentaba, la semana pasada, la que terminó el 26 de abril, el sábado 26 de abril, fue la semana de mayor llegada de insumos para la salud en todo el sector desde que inició este proceso de nueva compra. Es decir, sí vemos en todos los datos que nos refieren las instituciones del porcentaje de claves que tienen abasto, de las recetas surtidas, sí vemos una mejoría, y nuestro compromiso es que una vez que se repongan los procesos que les comentaba, continuemos a pedir ya de manera recurrente, regular, mes con mes, todo lo que se requiere y estabilicemos el abasto. Y en los medicamentos de más alto costo, como los oncológicos, también tenemos un grupo de trabajo muy especializado. Las instituciones y el equipo de la Secretaría de Salud nos hemos juntado muchísimas veces a revisar prácticamente grupo por grupo, clave por clave, para entender dónde nos falta adquirir, dónde nos falta solicitar, y estar también haciendo los cambios de proveedores incumplidos. Es decir, sí vemos, y eso queremos ser muy enfáticos, una mejoría muy notable en este último mes de abril, que comenzó en realidad desde finales de marzo, como habíamos comentado, pero con un aceleramiento de las entregas en esta última semana. ¿Para compras posteriores van a continuar con la subasta inversa o van a regresar a la licitación posteriormente?
vamos a cambiar muchísimos de los temas, desde temas administrativos que complejizan el proceso y que no ponen en el centro la prioridad de los pacientes. A veces, por hacer muchas reglas, dejamos a los pacientes desprivilegiados. Es una instrucción que nos ha dado la presidenta, de que encontremos las maneras de, con transparencia, cambiar las reglas para que sea más flexible la manera en la que compramos y los pacientes les lleguen los medicamentos. Temas sencillísimos, ¿no? Si un proveedor incumple, poder cambiarlo rápidamente si alguien ofrece el mismo precio, sin tener que pasar 6 meses de litigio para poder cambiar una clave cuando hay alguien que tal vez lo ofrece al mismo precio y con garantía de entrega. Pero en segundo lugar, esto es vital, sí, un acompañamiento mucho más cercano de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en los procesos. ¿A qué nos referimos por esto? Este es un sector de muchísimo dinero, muchísimos intereses, industrias que no solo en México sino en el mundo han sido muy problemáticas por llamados de corrupción, colusión, etcétera. Tenemos que ser increíblemente minuciosos y tener a alguien como la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno que no solo nos dé la pauta en términos de cómo seguir los procesos para asegurar que no pase lo que desafortunadamente ocurrió, pero también que vayamos reforzando el seguimiento de mucho del cumplimiento de los proveedores. Es decir, una parte vital de lo que hacemos es contratar a proveedores que cumplen y proveedores que no son ni intermediarios, ni empresas fantasma, ni mucho menos, sino ir directamente con los que fabrican, con los que tienen las mejores garantías de entrega y finalmente eso se va a traducir en tener los mejores costos y las mejores garantías de calidad de entrega. Ahora sí vamos a las preguntas. Y aprovechando que está el subsecretario Clark, preguntar porque decía que se están tomando medidas acerca de las farmacéuticas que han retrasado la entrega de medicamentos y ponía como ejemplo el propio caso que ya enunció la secretaria Raquel Buenrostro. Preguntar si hay otros casos donde se estaría documentando que hay un retraso en la entrega de estas medicinas y si eso ha tenido que ver también con pues algunas quejas que han tenido los propios derechohabientes de que aún no llegan algunos medicamentos y en todo caso si va a haber sanciones también para esas otras empresas si hubiera identificadas. Gracias, Presidenta. ¿Quieres, Raquel? Miren, traemos de revisión básicamente 59 empresas por diferentes razones. Algunas son por incumplimiento, otras son porque presuntamente entregaron información falsa a la hora de hacer el proceso de licitación. Tenemos algunas otras empresas que su objeto social no tiene que ver con farmacéuticos, sino son inmobiliarias, son empresas que venden combustibles, etcétera. Y todo eso lo estamos integrando en una investigación. Nos vamos a apoyar acá por instrucciones de la presidenta, también con gente del SAT, con gente de aduanas, para que nos ayuden a hacer las investigaciones de estas empresas. Y aparte tenemos todos los temas de incumplimiento. Nosotros hemos estado continuamente sugiriendo y recordando a todo el sector salud, a todos los directores de los hospitales, que nos ayuden a documentar los incumplimientos de los contratos, porque en la medida que se tengan documentados los incumplimientos de los contratos, más fácil hacemos el procedimiento para estarlos inhabilitando, porque mucho del desabasto, además de los problemas que se tienen, es porque las empresas no cumplen. Incluso a mí me ha tocado participar en reuniones con el sector salud, donde cínicamente comentan que prefieren una sanción, una multa, que ir a entregar a Chiapas porque les sale demasiado caro, les sale más barata la multa. Entonces ahí tenemos que actuar con otras medidas para documentarlos con incumplimientos y poderlos inhabilitar. Entonces, pero en total andamos con sobre 59 empresas en total. Gracias. Miren, yo personalmente le doy seguimiento todos los lunes en una reunión que tenemos con el Gabinete de Salud y vemos el tema de la compra de medicamentos. Y hay una parte que afortunadamente la secretaria Buenrostro visualizó a tiempo, también Eduardo, y que pudimos contener que se pagara más caro de lo que realmente cuestan los medicamentos y pues representa este proceso nuevamente de licitación que ahora se va a hacer con la subasta inversa, que nos permite hacerlo más rápido. Pero sí hay muy malas prácticas en las industrias farmacéuticas, no todas, pero sí en muchas. Con todo y lo que se hizo en el sexenio pasado,
Es increíble que se licite, se asigne al costo adecuado, que firmen un contrato que dicen que en una semana empiezan a entregar medicamentos y pasan 3 semanas y no entregan ninguno. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Citarlos, decir, ¿lo vas a entregar o no lo vas a entregar? No, bueno, sí lo entrego y en realidad no lo entrega. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues entra anticorrupción, se sanciona a la empresa, pero ya tenemos un problema de falta de medicamento en el centro de salud. Entonces, lo que estamos haciendo es acelerar todos los procesos. Está Secretaría de Hacienda, está el SAT, está anticorrupción, están todas las áreas involucradas para que la coordinación sea muy rápida y podamos resolver esos temas. Pero es un tema también de cómo se hacen las licitaciones. Entonces, ahora estamos dándole celeridad, porque es una compra de 2 años. Esta compra nos va a permitir hasta el cierre del 2026, pero en abril del próximo año empieza la nueva compra para el 27. Y ya estamos tomando pues muchísimas medidas normativas que permitan acelerar. Por ejemplo, si no llegó el medicamento que provee tal farmacéutica y la licitación dijo que era 7 pesos el medicamento y no llega, pues darle la oportunidad a la institución de hablarle a otro proveedor y decirle, oye, ¿me lo puedes dar mañana en 7 pesos? Y si el proveedor le dice sí, pues que lo reciba. Algo tan sencillo como eso, que nos parece menor en la vida cotidiana para nosotros, se vuelve un problema por cómo está establecida la administración y la burocracia. Entonces, ahora pues estamos haciendo todo para que se aceleren los procesos, que no, que aquellas empresas que además ganan una licitación, resulta que traen todo importado cuando dijeron que no, que aquí fabricaban. Y resulta que todo viene importado y además de mala calidad. Entonces, todo eso, pues obviamente se avanzó mucho en el gobierno anterior, pero todavía quedan muchos vicios de empresas farmacéuticas y otras no farmacéuticas que se meten a las licitaciones. Entonces, ahora pues se está haciendo todo para que estemos comprando bien, que no haya sobrecosto, que sean de calidad. También se están revisando qué medicamentos deben comprarse, que eso se hizo con la, ¿cómo le llaman? Los protocolos nacionales de atención médica, los PRONAM, que trabajó el doctor Kersenovich con un grupo de médicos muy grande para decir, a ver, si tiene diabetes, tiene esta condición, pues no es que existan 500,000 medicamentos, hay una orientación general de cómo debe atenderse, cuántos medicamentos deben comprarse en la atención primaria. Entonces, todo esto que ya venía avanzado, pues lo estamos fortaleciendo, ¿no? Porque sí hay mucho vicio, lamentablemente todavía en la industria farmacéutica. ¿Son 16 o 59? Si el número puede aumentar debido a este llamado que están haciendo precisamente para… Son 59 que no han entregado a tiempo, pero 16 que en particular pues tienen otros problemas. Entonces, todo también lleva un procedimiento. Lo que hace Raquel también está en la ley, también hay reglamentos para poder sancionar empresas. No es discrecional a lo que a ella se le ocurra, sino que hay un procedimiento de cómo hacerlo. Dentro de esas 59, ¿está la empresa inhabilitada o es adicional? Sí está dentro. Sí. Muy bien. Sí. Buenos días, Presidenta. Manuel Galeazzi de Sin Línea y El Político en las Redes. Preguntarle primeramente, ¿en dónde pueden reportar los derechohabientes en dado caso que por esta demora de algunos medicamentos no puedan recibir sus medicamentos, valga la redundancia? Saber más o menos si hay un teléfono de atención, alguna oficina, si nos pueden dar alguna orientación. Tenemos 2 mecanismos, bueno, independientemente de los mecanismos que cada institución tiene,
Tenemos primero, para los que lo decidan hacer de esa manera, una página de internet que se llama recetacompleta.gov.mx, en la que ponen su receta del sector salud. Si es una receta digital, inclusive del IMSS, les va precargando los medicamentos y ustedes nos notifican cuáles son aquellos que no les entregaron de manera completa. Es una plataforma que utilizamos de manera recurrente los equipos de la Secretaría de Salud, del IMSS, etcétera, para identificar algunos huecos que tengamos. De igual manera, Birmex tiene un centro de atención telefónica. No me sé el número de memoria, ahorita creo que nos ayuda Pau, pero en esa misma plataforma, para las personas que no quieran usar internet, pueden hacer el mismo reporte. Y eso no sirve solo como un tema estadístico informativo, que sí lo sirve para eso también, pero también como un tema resolutivo, es decir, lo que tenemos de compromiso de las instituciones, en el IMSS lo hacen de manera pues muy eficiente desde hace varios años, no es algo que iniciemos nosotros, buscar a los derechohabientes para tratar de entender cómo hacerles llegar su medicamento. Esos son los dos mecanismos centralizados que tenemos. Independientemente de eso, cada institución además tiene sus mecanismos particulares, locales, en las delegaciones, en los hospitales, pero estos son los mecanismos centralizados con los cuales nosotros también evaluamos un poco a nuestros compañeros del sector en términos de la resolutividad que tengan. Gracias. Y no sé si la secretaria Buenrostro nos pudiera, por favor, precisar el tema de las empresas, porque parece que hay un poco de duda sobre las cifras. ¿Cuántas son inhabilitadas? ¿Cuántas están en investigación? ¿Cuál es la inhabilitada y cuál es la que tiene denuncias penales, por favor? A ver, son varias cosas. Hay una inhabilitada, y corrijo, que ahorita me equivoqué en el nombre porque son muy parecidas, Biomix. Biomix es la que está inhabilitada. Y la declaración es que ya se publicó. Y la declaración salió el viernes en Diario Oficial. ¿Ya lo mandaron ustedes? Sí, ya está publicado. Sí, ahorita estaba esperando ya para hacer la corrección. Es Biomix. Inhabilitada. Inhabilitada. Fue el viernes pasado. Tenemos una ya a punto de presentar la declaración, la denuncia penal por falsificación de documentos. Esa es otra. Esa es otra. ¿Cuál no es? la puedo decir ahorita porque está en proceso de auto de deliberativo. Tenemos otras 16, con esas son 16 y 2, 18, 16, que también tienen un proceso ahí de registro sanitario con COFEPRIS. Esas 16 ya tienen, digamos, una falta bien ubicada y están también ya caminando su proceso muy avanzado, porque participaron para vender medicamentos sin contar con el registro de COFEPRIS. Entonces nadie puede vender un medicamento que no tenga registro de COFEPRIS. De ese caso tenemos 16. Y luego hay otras que tienen otro tipo de irregularidades, 59, que son incumplimientos, que son que a lo mejor la empresa no se dedica al sector farmacéutico, sino estaba en otro sector y participó para vender, ganan la licitación, pero en realidad no pueden abastecer porque no forma parte de su objeto social. Bueno, esas en total, la suma de todos da 59, son 59 en total, 16 con registro sanitario, una inhabilitada y una a punto de presentarse ya la denuncia penal a la Fiscalía por falsificación de documentos. Gracias. Y aprovechando, Presidenta, nada más si me pudiera platicar o comentar, ¿hasta cuándo va a durar este tema de las subastas inversas? Una disculpa para la otra empresa que se parece el nombre, pero una disculpa. Es Biomix. ¿Hasta cuándo va a durar el tema de la subasta inversa y cuándo van a presentar el nuevo procedimiento para la compra de medicamentos? Es por partes. Miren, hay algo que es importante que sepan de la dificultad. ¿Cuántas claves son en total? 4.542. En eso hay medicamentos de distinto tipo, desde los que son genéricos hasta los no genéricos, a los que tienen patente. Hay insumos médicos que tienen que ver con material de curación, hay reactivos. Cada medicamento es una licitación distinta. Imagínense, o sea, son casi 5,000 y se tienen que licitar cada uno por separado. Por eso les digo que necesitamos revisar todos los procedimientos porque lleva su tiempo. Entonces, digamos, todo el proceso lo coordina Eduardo Clark y es Birmex ya quien hace la licitación, la invitación restringida, la asignación o la subasta inversa.
Entonces, se va a hacer por partes. Primero aquellos que son más urgentes y luego algunos que a lo mejor no son de tanta urgencia porque todavía hay en inventario. Entonces, se está trabajando en todo eso para que se pueda hacer. La última asignación es el 22 de mayo. Ya serían las últimas que ya no tienen tanta urgencia porque hay inventario. Esas con subasta inversa. Y para las de 20, a partir del prácticamente próximo año, todas son ya con subasta inversa. Pero dijo que iba a haber un nuevo procedimiento que se estaba analizando. Es el de la subasta inversa. ¿Qué quiere decir subasta inversa? A ver, cuando hay una licitación, hay bases de licitación. La empresa compra las bases de licitación, ahí vienen todas las reglas de cómo deben de suministrar y hacen su propuesta. Esto lleva como mínimo, ¿cuánto es? 3 semanas o algo así, ¿no? Un mes, así está establecido en la ley, es un mes. Una vez que presentan su propuesta, pues hay un comité técnico que revisa y finalmente es la asignación final y se hacen ya los contratos de asignación, ahí sí ya por empresa, dependiendo de qué empresas ganaron qué claves. ¿Qué chiste tiene la subasta inversa? Es más rápida y a veces todavía más ágil y transparente, porque se dice, a ver, estos 10 empresas son las que pueden vender este medicamento. Entonces, en los próximos 3 días, presénteme la empresa, cuál es la calidad de tu medicamento, cuántos puedes entregar, a qué precio y qué tan rápido lo puedes entregar. Ponen su propuesta y se les dice, no, es muy cara, tienen que dar mejores precios. Y entonces entre ellos empiezan a dar mejores precios hasta que se consigue el menor, como en una subasta de una obra de arte, pero al revés, por eso se llama subasta inversa, porque lo que buscamos es el menor precio, no es el mayor precio. Eso se puede hacer vía internet o se puede hacer de manera presencial. Entonces eso agiliza mucho y a veces le permite a la autoridad pues estar presionando al proveedor para que dé todavía un mejor precio cuando se sabe que pueden dar un mejor precio. Y así se consigue más calidad y mejor precio. Eso ya está en la ley de adquisiciones, que antes no estaba. Entonces, por eso ya los mecanismos ahora van a ser de subasta inversa, la mayoría. Bueno, gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. Alguna sorpresa traeremos para las niñas y los niños el día de mañana. Gracias. Buen día. Ya está, a partir del 2 de mayo inicia. Inicia con cerca de 18,500 y en las otras áreas más aisladas va a ser por brigadas. Pues sí. Ni modo, a levantarse temprano. Gracias.